¿Qué tal? Te saludo aquí en mi lado oscuro, muy bienvenido y espero que tengas una muy buena tarde. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema que personalmente, bueno, yo también es una parte de la gnosis que he practicado y estudiado, se llama Quintamba, y muchos de nosotros decimos, es una gnosis interesante, bonita, etcétera. Bueno, sí, pero también es una religión. Y obviamente, si cabe ya en lo que es una religión, vamos a empezar a tener que regirnos a la forma de práctica de una casa cultuaria, ¿no? Bueno, mi abuelo fue practicante de una casa de Quintamba, él llegó a lo que es tener su propia casa, o sea, pero obviamente sales de otra casa y te riges a las líneas, normas y formas de esas casas. Y bueno, entonces, ¿qué se te pide? Primeramente, tener compromiso. Obviamente, para saber a qué tipo de show o compashira vas a cultuar o con cuál vas a trabajar, bueno, tiene que hacerse un estudio, análisis, una lectura para ver cuál ha sido tu asignado o con cuál estás asignado tú. Por ejemplo, yo trabajo la línea de los Caveira, o sea, de los Calaveira. ¿Por qué? Porque, bueno, como digna hija de mi abuelo, me tocó cultivar la línea Caveira. Pero eso no quita que yo sea satanista ni callinita. Básicamente mi trabajo más ligado al callinismo, aunque no dejo de cultuar a los Eshuis y Pompayiras. En todo caso, mi esposo trabaja directamente con Eshu y yo con los Eshus y yo trabajo con las Pompeyiras. Tenemos que tener en cuenta que la línea, esta línea se divide tiene tres jerarquías altas, que es Eshu Lucifer, Eshu Belzebut, Eshu Astarot. En la parte femenina tienen un enlace con lo que es Lilith, ¿no? Y está muy ligado, bastante ligado a Pombayira, eh, eh, María Quinteiro, ¿no? La señora bonita, ¿no? La señora María Quinteiro. La palabra Pombayira significa paloma negra. Entonces, muchos de nosotros tenemos que entender que esto es una religión. Entonces, tiene muchas cosas que son bastante pesadas. Entonces, por ejemplo, en esta parte tú, para estudiar aquí, pagas. Obviamente, el maestro, él te dirá cuando estás tú preparado para poder tú ser un practicante, practicar bajo las reglas de esa casa, tú en tu casa. Pero verdaderamente, para mí, no debería ser así. Yo no puedo decirle a una persona, para empezar, en 5 años esto es tu avance, porque yo no sé si más sale mañana lo atropelló un carro y falleció. Por favor. Entonces, eso para mí no es de esa manera. Pero en la Quintamba se manejan esas cosas. Se trabaja mucho con sangre de animales, con animales, sí. Los sacrificios son animales. Los trabajos se hacen a base de eso. Entonces, lo que yo aprendí es que más rápido muere el animal, mejor para que no tenga sufrimiento. Se utiliza mucho la sangre del animal bastante porque es parte de la práctica de ellos. Que muchos en la Quintamba te van a decir que no hay Quintamba fuera de Brasil. Obviamente, ese es porque es su parte, ¿cómo decirlo? Es su parte religiosa, ¿no? Porque esto es una religión. Entonces pasarías a ser practicante de la religión Yoruba, ¿no? En mi práctica, yo no soy de la religión Yoruba. Nací, crecí, aprendiendo los de mis abuelos, sí, pero mi madre era católica. Mi padre también, ¿no? Pero obviamente también han sido practicantes de magia, que en su momento hicieron sus tránsitos cada uno en su camino, en su sendero. Esa es cosa de ellos y a mí no tengo por qué ventilar. Crecí en una familia de magos y brujos, sí, pero después de que se rezan el Padre Nuestro están haciendo sus trabajos, ¿no? Es como decir, los magos blancos piden mucha oración a Dios por todos los 50 terremotos que están proclamando que se van a venir. Ustedes los ven en la red, que predijeron el terremoto de Indonesia, sí. Y San Miguel Arcángel lo reveló, bueno. Que piden oración, sí. No tiene nada de malo.
es una religión. Entonces, hay que respetar, pero que en el lado de, en el lado yo de la Quintamba también hay bastante adivinación, por supuesto, hay muchas pomballeras adivinatorias, como por ejemplo Rosa Vermela, ¿no? La falange cigana, la palabra falange viene de las manos, ¿no? O sea, falanges, ¿no? Los dedos tienen falanges. Entonces, de ahí viene. ¿Que hay que aprender a trabajar las falanges? Sí. ¿Que hay que aprender a cultivarlas? También. ¿Que son muy buenas para trabajos de amor? Sí, pero también son buenas para trabajos de destrucción. ¿Que son rápidas? Sí, muy rápidas. Pero hay que saber pagar las ofrendas. Cada deidad tiene su pagadura. Entonces, por ejemplo, yo le hago ofrendas a mis pampagiras, por ejemplo, les ofrendo bombones y champán. Mi esposo les ofrenda ron, una bebida fuerte. Ah, también ofrendo cigarrillos. Y fumo con ellas. Eh, y ofrenda cigarrillos y ofrenda picantes, sí. Por ejemplo, ¿puedes hacerles ofrendas de carnes? Por supuesto que sí. Puedes hacerles ofrendas de carnes. Básicamente las carnes son crudas. Incluso puedes hacer ofrenda sanguínea, ya. Pero yo les digo, o sea, cuando vamos a cargar un altar con carnes, es un altar muy poderoso ya, porque estás moviendo las fuerzas ópticas ahí. Entonces, si es que tú estás cultuando al Tata Caveira, que es el jefe del Panteón Chico, porque el Panteón Grande es el mar, ahí vas a tener que ver que los despachos se hagan antes que las carnes se pudran. Cuando enfrentamos comidas, las comidas tienen que ser sin sal, con bastante pimienta y picante. ¿Por qué? Porque le estamos potenciando las energías a nuestros Eshus. Las pompashiras son Eshus femeninos, ¿no? Entendamos que tanto Eshu tiene su Eshua, ¿no? Eshu Rey la Calunga, Eshu, ¿no? Entonces, también viene de la palabra Omulú, y hay una parte, o sea, donde decimos Omulupandé, ¿no? Y poco a poco vamos a ir entrando y vamos a ir tocando, ¿no? Para que ustedes entiendan que la ventaja de ser ecléctico es que nosotros podemos movernos en diferentes panteones, obviamente cada cual en su mesa, cada cual con sus ofrendas, pero eso no quiere decir que nos volvamos fanáticos, porque ya como que se ve un poco feo, ¿no? Y, y les voy a decir algo, o sea, entendamos claro, tanto en el brazo derecho de cualquier religión como en el brazo izquierdo de cualquier religión existe la demonología. Entonces, les voy a decir algo, por ejemplo, la parte opuesta de la Quimbanda es la Umbanda. Entonces, la Umbanda podríamos decirle ya los magos blancos para poder entendernos. Pero cuando ellos quieren hacer algo que obviamente sus deidades, lo que cultúan no hace, utilizan a los Eshus. Entonces, como que hay que un poco que se contrapone, o eres una cosa o eres la otra, pero también los utilizan, y es lo mismo que pasa con los magos blancos cuando convocan la demonología judía, ¿no? Lo hacen a través del Cipriano y encadenan a la entidad y la obligan a hacer lo que ellos no quieren, y obviamente, pues si se suelta, agárrate, corre, porque mínimo te mata, ¿no? Entonces, cuando vamos tocando estos temas, por ejemplo, también, o sea, hay un punto acá, yo soy callinita también, yo cultivo, a mí, bueno, lo mío es el panteón netamente, y cultivo al callín, lo uso bastante esa entidad para mis trabajos, y tiene mucha relación con el Tatacabeira, ¿no? Pero por decirte, ahí tenemos, por ejemplo, un pequeño problema entre el Tata Caveira y Calle, porque en la Quintamba se dice que el Tata Caveira es lo máximo, pero los hermanos de los 18 dicen lo mismo, pero en sí es la misma entidad con diferentes nombres, ¿no? Con diferentes nombres.
pero son religiones y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. O sea, no se trata de desmerecer o merecer, ¿no? Es que son religiones. Recordemos que los Yeshus a más rango alto, ellos no fueron humanos. Los que fueron humanos, los que son humanos vienen a hacer los que vienen más abajo, como Shutiritiri y ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos también en la parte femenina a Rosa Vermela, a Rosa Cavera, a María Mulambo. Entonces, ellas sí fueron humanas. O sea, yo te hablo más de lo que yo cultivo, ¿no? Entonces, ellas sí fueron humanas. Entonces, ellos pueden entender las situaciones que puede atravesar un ser humano, una persona. Y es más fácil ser asequible a ellas. Por ejemplo, mi primera experiencia que tuve con Rosa Caveira fue, no, con Rosa Vermela fue cuando yo tenía que hacer, me acuerdo, una sesión de tarot y me dijo, deja que yo te ayudo. Obviamente porque su atributo es ese, es adivinatoria. Y me ayuda mucho, o sea, sí, yo la cultivo, trabajo mucho con ellas, también trabajo con otros panteones, de los cuales poco a poco les iré hablando, pero de una forma en que ustedes puedan entender que esto no es religiosidad, es desapertura mental. Les puedo decir también, por ejemplo, las Pompashiras van regidas por Lilith. ¿Entienden? O sea, ¿por qué? Porque al final todo se entrelaza. Nosotros no podemos excluir nada. El tema es que muchas veces, y es cuestión de, con el transitar y los años, uno se da cuenta que no puede andar excluyendo. Un verdadero maestro incluye, no excluye. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a tratar las creencias del otro muy por debajo de las nuestras, lo que estamos mostrando es fanatismo e ignorancia. Porque mínimo para que tú me digas, esos son larvas y bichos astrales, yo te voy a preguntar, ¿y cuánto conoces de esto? Enséñame lo que tú conoces, pero de este tema. Y si no conoces este tema, entonces mejor no lo toques y no ofendas a los que conocen y a los que practican. El respeto ante todo. Yo siempre digo, los ocultistas somos cultos. Entiendo que todos estamos aprendiendo, desde el que empieza hasta que el que ha avanzado 40, 50 años y ya está a punto de desencarnar, aún sigue aprendiendo. No, es así. Estamos aprendiendo, ese es un camino de aprendizaje. Entonces, ¿cuánto conoces como para criticar lo que no conoces? Yo te puedo decir por qué me fui del cristianismo, pero no lo critico, tampoco. Respeto, ¿no? Entonces, vamos por esa línea. Espero que este pequeño video, porque es muy corto el tiempo, les haya servido y les agradezco a las personas que me dejan sus comentarios. Gracias por tomarse el tiempo de hacerlo, porque esto no fuera posible sin ustedes. Bueno, que tengan una excelente tarde y la pasen muy bien. Bye, bye.